el diseño, el cálculo del recipiente y la construcción del recipiente. Esos son los tres grandes grupos de cosas que hay que tener en cuenta. Dentro de lo que son el diseño, hay que tener en cuenta el material. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta del material? Tenemos que tener en cuenta cómo viene el material. Si viene en chapas, qué tamaño de chapas tiene. Generalmente se utilizan chapas de 1,5 por 3, o de 3 por 6, o de 1,5 por 6. Esos son los tamaños estándares que te proveen los distintos equipos de chapa, con chapas. Otras son los materiales. Para conocer qué material seleccionar para el recipiente, tenés que tener en cuenta qué vas a contener dentro de ese recipiente. Si lo que vas a contener es corrosivo, evidentemente el material va a tener que resistir la corrosión de lo que vas a tener allá adentro. Si el material que vas a contener va a estar en condiciones criogénicas, vas a tener que tener una chapa resistente a las condiciones criogénicas. Ustedes han visto, salgan y observen y fíjense así, por el gusto de contabilizar, desde acá hasta que lleguen a su casa, cuántos recipientes sometidos a presión pueden descubrir en el trayecto. Y se van a dar cuenta que asombrosamente son muchos. Entre ellos se pasan por ejemplo, por el hospital, cualquiera de los hospitales, acá, o se van por acá atrás, se van al hospital Maggiore, o bajan y van por el hospital central, se van a dar cuenta, por ejemplo, que donde tienen el oxígeno medicinal, ¿qué es? Es un recipiente sometido a presión. Y para colmo, está en condiciones criogénicas, porque si ustedes notan, el aspecto donde están las válvulas, las cañerías, eso está congelado. Está duro como piedra, tiene una bocha así de hielo alrededor. ¿Y de dónde sale eso? De la propia condensación y de las temperaturas a las cuales está el fluido, en este caso el aire líquido, adentro del aire o el oxígeno líquido, adentro del cuerpo del recipiente. Entonces, todo lo que esté en contacto con ese cuerpo frío se va a congelar o se va a enfriar y va a bajar la temperatura y se va a terminar congelando. Bueno, así como eso, se van a dar cuenta de la cantidad de recipientes que hay puestos en juego. Otros recipientes que ustedes pueden considerar y que tienen que tener en cuenta son todos los que son ácidos, todos los que pueden atacar a los metales comunes. Entonces también van a tener que buscar la forma o la manera de protegerse y de proteger al equipo de la influencia del fluido que contiene. Hay materiales que sobrepasan o que los factores del diseño nos obligan debido a que al costo. No podemos elegir costos demasiado altos si no se justifican, tenemos que buscar la economía del proceso, pero también tenemos que buscar la disponibilidad en el mercado. O sea, nosotros podemos querer el mejor material del mundo para evitar fallar, entre comillas, con el recipiente, pero una vez ese mejor material del mundo está en Japón y viene dentro de 4 meses y lo mandamos a pedir hoy. Y nosotros necesitamos el recipiente porque la licitación es para dentro de 2 meses que hay que presentar y entregar el recipiente construido. O sea que, olvídate, Japón está demasiado lejos, los barcos no van a llegar a tiempo, más las importaciones, más las trabas que podamos tener, listo, se fue 1 año para recibir el material acá. Entonces no podemos contar con ese material, vamos a tener que buscar otro material que el cual no va a ser tan bueno como el que queríamos nosotros, pero que está disponible acá nomás, en Somisa, acá, en Argentina. Entonces, esa cuestión hay que tenerla en cuenta. Entonces, en el material aparecen factores físicos que tienen que ver con las tensiones de rotura del material, con la calidad del material, con la forma constructiva que tiene el material. Factores físicos, químicos, la composición química, si es atacable o no por los fluidos que contiene, y factores económicos. Y fíjense que también hay que tener en cuenta, entre otras cosas, el tema de las uniones y la conducción del recipiente. Muchas veces el material es bueno, pero el material no es fácilmente deformable. Entonces, si usted quiere hacer un cilindro, sí, lo hace hoy. Mañana cuando vienen para soldarlo, otra vez plano como cuando se lo entregaron. ¿Qué pasó? Se recuperó elásticamente el material y cuesta modificarlo, doblarlo, cerrarlo.
Entonces hay que tener en cuenta la trabajabilidad del material. Trabajabilidad. Después, cuando ya lo tenemos, por decirlo así, trabajado, hay que soldarlo, porque generalmente uno no hace un recipiente de una sola chapa que justo da para que cierre y nada más. Aparte, aún cerrando, tenés que soldarlo, en algún lado se tienen que unir. Entonces aparecen los problemas de soldabilidad del material. Si el material es más o menos soldable. Y muchas veces es parte de la característica que tenemos que tener en cuenta en la selección del material. En general, lo que tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos un cálculo es que si no hay una especificación, nos pueden plantear el problema de decir, mira, quiero contener 20.000 litros de un fluido X tal, a tal presión, a tal temperatura, en un recipiente. Bueno, entonces si uno arranca, por decirlo así, con esa premisa, uno podría decir que tiene un volumen a contener, tiene un líquido, fluido, a contener con ciertas características y tiene condiciones de presión y temperatura. Generalmente, esto que se denominan presiones y temperaturas son las que el código cita como presión de diseño en UG 21, temperatura de diseño en UG 20. Después vamos a explorar un poquito el código para que se den cuenta qué significan estas cuestiones, pero acá, por ejemplo, te ponen under general, o sea, bajo las generales, o sea, para todos los recipientes, y el parágrafo es el 21, que se denomina como título presión de diseño. Entonces ahí define el código qué es la presión de diseño. Y por ejemplo, te dice que la presión de diseño es la máxima presión que alcanzará el recipiente durante su vida útil o la máxima diferencia de presión entre cámaras adyacentes. ¿Eso qué significa? Que no siempre todo el recipiente está sometido a presión, sino que puede haber dentro de del propio cuerpo de un equipo partes sometidas a presión, que son estas cámaras. Entonces la diferencia, el delta P que habría entre una cámara y otra, puede ser el factor de cálculo de diseño, de presión de diseño. ¿Se va captando la idea? Generalmente, cuando decimos dimensiones del recipiente, estamos hablando de que este volumen va a tener un diámetro y una longitud, generalmente. Entonces, nosotros lo que buscamos es considerar o resolver cuáles serían esos diámetros y esa longitud del cuerpo. Generalmente, hay una especie de regla en sí que se ha propagado, que ustedes ven que generalmente la relación longitud-diámetro debe caer entre un valor de 2 a 5. Este valor sale de ¿qué? De condiciones de proporción y esbeltez, que muchas veces nos obliga a que la longitud sea siempre mayor que el diámetro y por lo menos respete esa proporción entre 2 y 5. Fíjense también que habla del tipo de cabezales a usar. Cuando ustedes analizaron recién, o que yo les comenté, lo que era un recipiente a presión, les decía que tenían el cuerpo, el shell, esto sería el cuerpo, el cilindro, y el cabezal. Fíjense que el tipo de cabezal, en muchos casos, puede variar dependiendo de la utilidad que usted le está dando a ese recipiente. Supónganse que usted dice, mira, yo lo voy a usar para guardar sustancias que forman o que traen barro, mugre, en el fondo. Entonces usted si hace un recipiente a presión con un cabezal semielíptico, elíptico, tórico
y acá abajo le hace uno con forma de cono, usted estaría fomentando de alguna manera que acá, le ponen la válvula, podría descargar cualquier tipo de asiento que se produzca de un supuesto líquido que usted tiene en esta zona. Purgándolo, abriéndolo, lo que sea, descarga. Y lo hace cónico a propósito para que, para de alguna manera inducir a los fluidos estos, a los sólidos estos que podrían estar junto con este fluido, a depositarse y a salir del tanque. Y lo hizo así porque quiso, porque a propósito usted eligió. Entonces el cabezal este del cual hablamos es esa parte que es seleccionable en función de las necesidades de cada proceso. Si yo le digo, tiene un tanque de ¿La longitud entonces es sin los cabezales o con los cabezales? Tranquilo, ya lo vamos. La longitud, ¿a qué se refiere con el tema de la longitud? Esto sería, supóngase, esta longitud podría ser la longitud completa, pero generalmente usted lo que busca es la longitud del cilindro, porque el cabezal en sí es un agregado que sí, pues le va a sumar a los centímetros más, pero no hace muchas veces al valor. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted dice, mira, yo necesito que contenga 20.000 litros, si usted se asegura que en el cilindro puede contener esos 20.000 litros, o el cálculo le da 19.800 o le da 20.200, lo que sea, los cabezales, más o menos, no le van a sumar mucho y le sirven como nada más que de accesorio. ¿Ah? Entonces, si yo le digo, mira, nosotros tenemos este camioncito acá y tenemos que transportar gas con el camioncito, generalmente usted me va a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos este? Lo primero que tiene que ver es que el cilindro este no tiene que sobrepasar de alguna manera la medida de lo que es el tamaño de la carreta, por decirlo así, que es donde lo va a transportar. Ni tampoco la altura, porque usted va a pasar debajo de puentes, túneles, etc. O sea que fíjese que sin querer queriendo, el departamento de transporte, Department of Transport, le obliga a usted a tomar los diámetros del cuerpo que le dan los carriles. Si no, tiene la obligación de informar eso. ¿Para qué? Para que si usted transporta un cachivache de este tamaño, vaya al lado suyo una patrulla que vaya abriendo camino, porque si no se va a llevar puesto todo lo que encuentre. Y tiene que estudiar aparte muy bien la ruta, por dónde va a tener que pasar. Si quiere pasar por el túnel internacional, no, flaco, ahí no cabe, chao, perdiste, llegaste a la frontera, volver. Entonces, esas cuestiones se ven en esta relación. Como les digo, los cabezales pueden ser de diversas maneras. Fíjense, hay cabezales redondos, hay cabezales semi-elípticos, elípticos, etc. Aquí lo vamos a ver en esta posición. Supóngase, en general, el diseño de recipientes a presión involucra dos partes, lo que sería la envolvente, el shell, el cuerpo principal, el cilindro, y por otro lado, el cabezal. A pesar de lo que dice a pesar de lo que uno podría suponer, muchas veces los alumnos, en su afán de mostrar sus conocimientos, nos dicen, por ejemplo, que en un recipiente sometido a presión interna no es importante que sea redondo el cuerpo ese cilíndrico, porque si sale medio, abollado o ovalado o lo que sea, la propia presión interna se encarga de ponerlo redondo, inflarlo de alguna forma. Y no es así. En primer lugar, porque todo este cálculo y todo el cálculo de los materiales hace que no haya posibilidad de que esto sea elástico como cuando inflamos un globo, que al principio tenemos un espesor grueso de goma y en la medida que vamos inflando se va poniendo cada vez más transparente, pero se vuelve redondito y se le van todas las arrugas y todo lo demás. No, un recipiente sometido a presión interna no es un globo, y si usted lo infla o le da la presión, le va a variar de alguna manera los diámetros, las dimensiones o el tamaño. Se va a mantener con los mismos diámetros, las mismas dimensiones que
con los cuales usted lo construye. ¿Qué le dice el código a todo esto? En un parágrafo de UG80, que es excentricidad, le dice que los recipientes sometidos a presión interna son sustancialmente redondos y se deben construir sustancialmente redondos, admitiendo una excentricidad no mayor al 1% del espesor de la chapa con la cual se construye. O sea que hay que hacerlo sustancialmente redondo. Les estoy tirando definiciones que salen propias del código. Después lo vamos a leer, vamos a leerlo, repasarlo. Van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Ahí tendrían, aparte de calcular el cuerpo, los distintos cabezales. Por ejemplo, este es un cabezal tipo brida, hemisférico, elíptico, bridado con disco o toriférico, cónico, tronco cónico. Diferentes formas que tienen, por supuesto, su correspondiente fórmula de cálculo que, a los fines de nuestro particular, digamos, forma de darle la materia, no le vamos a pedir una fórmula para que calcule el espesor del... Le vamos a ver algunos trucos que se va a dar cuenta que sí. Por otro lado, también hay que reconocer que, a pesar de todo esto, de los códigos, tanto el alemán, el europeo como el código ASME, usted podría calcular un recipiente sometido a presión por métodos numéricos, que son, por ejemplo, el método de los elementos finitos. ¿Quién sabe algo de ese método de los elementos finitos? Una vez hice mecánica de los fluidos del laboratorio. Ah, ¿y quién le dio? Era un para medir caudal, con un caudal. Un caudal. Fracorificio. Bueno. O sea, eso se le va a hacer una malla y se lo va a ir dividiendo cada vez esa malla cada vez más pequeña y se va analizando puntito a puntito. Bien. La idea es tomar, por ejemplo, este cilindro, líneas, tanto horizontales como verticales, que rodean, por supuesto, el cilindro, y encontrar en cada nodo de intersección, asociar a cada nodo una ecuación de deformación y una ecuación de tensión, y con ello, de alguna manera, darle significado a una posible influencia de una presión interna sobre cada uno de estos nodos. Eso hace que usted de alguna manera analice el cuerpo de este recipiente y encuentre distintas tensiones asociadas a los colores, estos que le han puesto acá, que le pueden decir, mira, esta zona, ya, ojo, está en amarillo, precaución. Esta está en rojo, acá vamos a tener problemas. Por ahí se va a romper. Esa podría llegar a ser el punto donde falle el recipiente. ¿Qué pasa? Esto de los elementos, el método de elementos finitos, nació cuando la NASA, de alguna manera, pretendió descubrir cómo era el comportamiento térmico de la punta de la nariz del transbordador cuando ingresaba a la atmósfera y cuáles eran las tensiones y las temperaturas que alcanzaba en esa zona el reingreso en la atmósfera. Eso se hizo a través de simulación y se buscó ver qué pasaba con cada una de las tejas que eran los que protegían del calor ese y de la alta temperatura que se generaba al cuerpo del transbordador. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ese programa originalmente se utilizó para ese cálculo de la punta de la nariz. Pero como todas las aplicaciones que son de tipo militar, industrial, terminan volcándose. Por eso son buenas las guerras, porque al final de cuentas se progresa en la guerra para matar, pero después se sacan beneficios para la comunidad que quedó viva. Entonces, de
de los que quedaron, bueno, así como, digamos, se experimentaron varias cuestiones, como puede ser el tema atómico, que al final de cuentas derivó después en el uso, digamos, pacífico, entre comillas, de la energía nuclear. En el caso de los elementos finitos, era originalmente un programa que estaba destinado a cálculos digamos, de este tipo de nariz, del transbordador, etcétera, etcétera, y se buscó, a través de cálculos numéricos, representar o ver cuál era el comportamiento que sufría esa punta cuando se veía sometido a ese tipo de solicitación. Eso después de que salió a la luz, que se pudo calcular más o menos, se empezó a divulgar industrialmente para este tipo de aplicaciones, como es por ejemplo el tema de los recipientes sometidos a presión. Y hoy hay muchos programas que fácilmente, lo que antes llevaba a cálculo una semana, una vez para el tema del transbordador, con una supercomputadora, qué sé yo, que ahora con la Dell, esta que yo tengo acá, y un programa de los más comunes que lo puedo descargar gratis, tengo un generador de la malla, por un lado, que era lo más difícil, generar la malla para saber con qué precisión me estaban diciendo qué tensiones habían dentro del cuerpo, y por otro lado, hacer varios experimentos para ver qué pasa, hasta dónde aguanta, qué se puede romper, con qué presión, dónde se puede romper, qué pasa si le agrego un refuerzo en esa zona y veo el nuevo comportamiento, le doy más espesor. Eso ayudó muchísimo a muchas empresas a recalcular recipientes sometidos a presión por medio de estos métodos de elementos finitos. ¿Qué es la recomendación que nosotros hacemos? Nosotros, ingenieros de acá, Mendoza, lo que sea, vimos que, por ejemplo, INSA tenía un programa de ese tipo y tenía gente muy especializada trabajando en ese tema, que hoy ya se ha retirado prácticamente, y le ayudó, por ejemplo, a ganar una licitación de una tubería en Colombia, una tubería que pasaba por debajo de una montaña y que era un cuerpo que estaba sometido a presión externa y que a su vez tenía en el interior líquido que producía un efecto de presión interna. Bueno, ellos utilizaron en su momento, habían comprado la parte, digamos así, que era vendible del programa de elementos finitos, realizaron sus cálculos, se presentaron y por supuesto que el espesor que dan este tipo de análisis le permitió definir muy correctamente cuál era el espesor que iba a tener la tubería, y como era mucho menor que la mayoría de los que habían hecho otros métodos tradicionales, inclusive con el código ASME, el código europeo, etcétera, de tubería, evidentemente ganaron la licitación. La ganaron por el hecho de que dijeron, mira, para nosotros la tubería tiene que ser de tal espesor y vale $5 millones hacerlo. Y los otros dijeron, no, pero pará, si a nosotros nos da mucho más espesor por los métodos y aparte nos sale el doble, $10 millones, hacerlo así. Bueno, se armó una discusión, hay un problema, digamos, de tipo diplomático, etcétera, presiones del embajador argentino en Colombia, presiones de los otros países que intervenían en las licitaciones, etcétera. Llegó un momento en que, en base a presiones internacionales, Argentina decidió no importar más café de Colombia, porque no ganaba la licitación INSA en este caso. ¿Qué pasó? Salieron todos los cafeteros de Colombia con carteles, queremos exportar, nos están matando de hambre, el gobierno, qué sé qué. Presión de los cafeteleros internos, presión del diplomático, del cuerpo diplomático de Argentina y algunas que otras presiones de otros lados. La cosa es que liberaron la licitación y dijeron, bueno, ese lo hagan los argentinos, los cafeteleros que siguen exportándole café de Argentina y que construyan la tubería, pero utilizando este método. ¿Cuál es la recomendación que les decía yo? La recomendación es que siempre hay que buscar, aparte de este tipo de métodos que son buenos, que son prácticos, que nadie puede discutir, siempre hay que buscar un método ya probado, como es el código ASME, para hacer una verificación de que lo que hemos hecho es correcto, porque nadie sabe cómo cargamos estas ecuaciones en cada uno de estos nodos, y si nos equivocamos al cargarlo, el resultado va a ser cualquier verdura, que no va a ser coherente con un resultado que uno ya rápidamente, si saca un cálculo por ASME, dice, che, nos tendría que haber dado este espesor, y esto dice que nos da este otro espesor que nada que ver. Algo hicimos mal.
es lo que tienen que hacer. Comparar. Por más de que no se lo exija. Pero como la mayoría de las industrias exigen ASME, uno ¿qué hace? Hace la otra jugada, al revés. Hace este cálculo por medio de elementos finitos, sabe más o menos cuál es el espesor que le tendría que dar, y después, con ese espesor, verifica con ASME y dice, mira, yo lo calculé con ASME y me dio este espesor. Si sale bien, listo, suficiente. Pero se anticipa la jugada y ve dónde pueden estar los problemas de rotura, sin necesidad de construir el recipiente y que después, al probarlo, se rompa. Acuérdense también que ASME le da, no como en este caso, que por ejemplo, si no está sometido a grandes tensiones, esta zona podría ser con el espesor más fino, y esta zona de acá podría ser con el espesor más grueso. ASME le va a dar siempre el espesor más grueso, pero para todo el recipiente, se asegura esta parte, pero también todo lo demás, que no va a sufrir los efectos de las tensiones, pero ASME no discrimina. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá tenemos, bueno, recipientes sometidos a presión interna. Fíjense, por ejemplo, estos son planos que yo tuve de un cuerpo, de un tanque vertical de aire. Este sería el rótulo, diríamos así, de lo que es la memoria de cálculo. Fíjense que distingue, por ejemplo, cabezales y cuerpo. Después, presión, temperaturas mínimas. ¿Qué código lo hace? Fíjense, ASME, sección 8, división 1 del año 2001, con las adendas del 2002. El código ASME se edita cada 4 años. O sea que ustedes tendrían un código ASME del 2001, del 2004, del 2007, del 2011, ya tendremos que estar en el 2015, más o menos. Así ha ido más o menos progresando la cosa. Pero entre periodo y periodo, cada 4 años, si hay alguna revisión, algo importante que surge en esos 4 años que los fabricantes creen que va a influir en los resultados, editan lo que se denominan adendas. Esas adendas son como pequeños rectificaciones, fe de rata, podríamos decir, donde dice, esta fórmula que dice tanto y tanto, se cambia por esta fórmula que dice ta. Listo. ¿Por qué? Porque ya se demostró que esa tenía un pequeño error de no sé dónde, porque la habían sacado de no sé dónde. Entonces los tipos la justifican, la ponen en práctica. Pasan los 4 años, los 3 años, lo que sea, está la adenda, no hay, digamos, objeciones. Los tipos dicen, sí, la verdad es que con la fórmula esa mejoró el tema, listo, queda definitivo y se incorpora en la nueva edición. Entonces, cuando ustedes hacen sus cálculos y cuestiones del código ASME, siempre utilizan la última edición. Siempre hay que exigir estar basado en la última edición. La última edición porque nos asegura todos estos adicionales que hay en la cuestión. Pero en realidad, lo principal, la parte principal, las fórmulas, etcétera, no han variado casi por años, pero sí algunos métodos, algunos trucos, diríamos así, en la construcción, y los materiales sobre todo, que es lo que han cambiado. Después tenemos si está o no sometido a rayos X, fíjense, 100%, todas, la capacidad, el peso, después tienen el uso, un tanque vertical de aire, la superficie, si está, qué recubrimiento interior tiene, qué recubrimiento exterior tiene y qué escala. Y fíjense que acá les dan los materiales, 1,5 pulgadas, SA 516 grados 70 y relación 2:1 de un cabezal de tipo semiesférico, relación 2:1. Y esto les está diciendo, que va a ser normalizado. Y el cuerpo está hecho de un material de 1,5 pulgadas, 1,5, SA 516 grados 70 normalizado. Eso es lo que mostraría, digamos, el rótulo, que es prácticamente como una memoria de cálculo que se ha hecho de ese recipiente.